Bueno, este mensaje tiene un nombre y es "De oídas te había oído". Y algo curioso es que aquí ya pasaron 5 días del encarcelamiento del apóstol Pablo y yo creo que los 40 hombres que habían jurado no comer ni tomar agua parece que o murieron de sed en el camino o no han llegado al juicio, pero no vuelven a aparecer en el relato esos 40 hombres. Pero aquí aparecen el sumo sacerdote y los ancianos judíos. Entonces, como no se pudo exterminar a Pablo por la fuerza, buscaron una vez más la vía legal y para eso aparece un abogado que ellos contrataron que se llama Tértulo, que por medio de la retórica, ¿no?, de la alabanza al Félix y su buen gobierno, que uno ve los libros de historia y mira quién fue Félix y es totalmente lo contrario a lo que está diciendo Tértulo. Él no fue justo, él no procuró la paz de los judíos, sino fue un gobernador totalmente corrupto. Entonces vemos que lo que hace Tértulo es tratar de agasajar a Félix para sacarle algún beneficio, pero vemos que no tiene resultado. Eh, entonces, vamos a ver cuáles son los falsos argumentos de los que están acusando a Pablo. Y los encontramos en el 24, desde el versículo 5. Dice: este hombre causa alborotos entre los judíos en todas las partes del mundo. Entonces, es un alborotador que provoca disturbios, ¿no? ¿Eso es falso o es verdadero? Es totalmente falso. Luego dicen, es cabecilla de una secta conocida como los nazareos. Otra falsedad, ¿no? Luego dice versículo 6, intentó hacer lo que está prohibido en el templo santo, pero nosotros se lo impedimos. Entonces lo están acusando de cosas totalmente contrarias, pero Pablo en su defensa dice, ¿hay pruebas? Y pues no hay pruebas, no hay ninguna. Lo único es que cuando el abogado, el Tértulo, le dice a los judíos, los mira, ellos simplemente asienten y dicen, sí, lo que diga él es cierto. ¿Sí? Eh, Finalmente en su defensa, pues Pablo lo que dice es no hay pruebas. Pero sin embargo, algo que no vemos acá, pero que ya nos dijo la escritura en versículos antes, es que Dios, lo que está haciendo el Señor, Dios le dice a Pablo, te voy a enviar a Roma. O sea que Pablo sabe que no va a salir de este juicio. Él simplemente está ahí porque el Espíritu Santo lo puso allí para que su palabra tocara el corazón no solo de Félix, no solo de Lisias, sino de los gobernadores de estas regiones. Entonces Pablo sabe que no va a salir de la cárcel y que él está ahí por causa del Evangelio, por causa de la palabra. Entonces de esa manera se están desarrollando los planes de Dios. A veces perdemos de vista en medio de los sucesos, en medio de los acontecimientos, ahorita que estamos en una guerra tenaz, no solo en Medio Oriente, sino creo que esto ya cada vez está escalando más el conflicto a niveles globales. Y, y uno dice, bueno, como que Dios se salió de- como que está dejando actuar a los gobernadores, pero ¿quién está detrás de todo esto? Entonces hay un plan del Señor que no podemos decir ni afirmar cuál es, pero Dios está obrando y la palabra está llegando a lugares donde aún no ha llegado. ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo la iglesia antes de que Pablo fuera a Jerusalén? Cuando, cuando Pablo dijo, yo voy a morir por el Evangelio, y la iglesia dijo, no dejaremos que eso pase. ¿Se acuerdan que hicieron un plan? Le dijeron a Pablo, no vaya solo, mire, lleve estos 4 hombres que hicieron un voto, págale la ofrenda para que... La intención de ellos era que a Pablo no le pasara nada. Pero Pablo sabía que el plan de Dios se iba a cumplir sí o sí.
que era lo que había dicho la iglesia: lleve estos nazareos al templo, págales la ofrenda por el sacrificio, pero miren que el plan de Dios era mucho más elevado. Y muchas veces vivimos nosotros cosas que no podemos entender. Hay cosas que a nosotros nos parecen que se escapan de la voluntad de Dios. Y nosotros decimos, bueno, no veo a Dios obrando en esta situación, pero el Señor sí está obrando su perfecta y su santa voluntad en cada una de nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a ver cómo está obrando el Señor en esta situación, en el capítulo 24. Y lo primero es que el Espíritu Santo le da sabiduría a Pablo y él da testimonio de la fe. Él más que defenderse, él admite esto en el versículo 14. Dice: admito que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por eso siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Entonces, ahí hay 5 verdades. Miren que frente a las 3 mentiras de los judíos, Pablo expone 4 puntos de la verdad. Él expone su verdad, ¿no? Si los judíos decían, él es un cabecilla de los nazareos, un revoltoso, él dice: yo soy seguidor del camino. Yo adoro a Dios, y en vez de irrespetar la ley y violar las leyes del templo, él está diciendo: yo creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Dice: tengo la misma esperanza que tienen ellos, que Jesús resucitará justos e injustos, y por eso trato de mantener mi conciencia limpia ante Dios y los hombres. ¿Él por qué dice eso? Soy un seguidor del camino. ¿Cuándo sucedió eso y cómo se dio? Entonces, vamos a ver punto por punto esas afirmaciones del apóstol Pablo. Entonces, lo primero es que vamos a ir a Gálatas 1, del 10 al 12. Necesito que alguien me ayude a leer, por favor. Gálatas 1, del 10 al 12. Gálatas 1 del 10 al 12. ¿Sí? Gracias. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bueno, ¿qué nos dice Pablo ahí cuando él dice que él es seguidor del camino? ¿Cómo él puede seguir a Cristo? ¿Por qué lo sigue? Pues porque Cristo mismo se reveló a Pablo. Nadie puede seguir a Cristo si Cristo no se revela. Cuando Cristo se revela a una vida, esa vida lo sigue. Y Pablo dice: soy seguidor, por tanto he recibido la revelación de quién es Cristo. Él tiene claridad y dice: eso no lo recibí por algún hombre, no fue una tradición, sino que Cristo mismo se reveló. Cristo mismo me lo contó, me enseñó. Lo segundo dice: adoro a Dios, ¿no? Vamos a ir a Juan 4, del 23 al 24. Juan 4, del 23 al 24. Y alguien que vaya buscando Romanos 3, desde el 19. ¿Alguien quiere leer Juan 4? O más bien, que alguien se prepare para Romanos 3. Yo leo acá Juan 4. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Los judíos podían decir lo mismo, nosotros también adoramos a Dios, pero ¿qué clase de adoración está buscando Dios? Es una adoración espiritual, y uno adora lo que uno conoce. Y Pablo dijo primeramente, yo soy seguidor del camino porque yo conozco a Cristo, porque Cristo se reveló a mí, por tanto yo adoro lo que conozco. Él adora a Cristo, y él por eso afirma, yo adoro a Dios, y lo hace en espíritu. Tercero, dice, ¿quién era Pablo en el pasado? Porque dice que él conoce la ley y los profetas. Pues él era fariseo, él conocía toda la tradición, pero en este punto Pablo conoce a qué le apuntaban los profetas y de quién hablaba la ley. Entonces, ¿quién quiere leer Romanos 3, del 19 al 21? Esto lo escribe el mismo apóstol Pablo, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es su afirmación y por qué él dice que él cree lo que dice la ley y los profetas, que los judíos que están ahí conocen, ¿no? Ellos también conocen la ley y los profetas. Entonces el que quiera leer, levanta la mano. Camila, gracias. Del 19 al 21, perdón. 21, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley y los profetas, ¿no? ¿De quién están hablando la ley y los profetas? De Cristo. Entonces Juan 5, 46, 47 dice, a esto lo dice el Señor Jesús, porque si creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? ¿Se acuerdan que escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la ley. Y dice el Señor Jesús, si creen a Moisés, me creerán a mí, porque Moisés escribió de mí. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo conozco la ley y los profetas, pero la intención, lo que ellos querían revelar en la Escritura, y era a Cristo. Por eso Juan 1:45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Pablo sabía muy bien, ya no como nazareno, sino como seguidor del camino, seguidor de Cristo, que tanto la ley como los profetas hablaban de Cristo. Y lo último de lo cual habla Pablo es la esperanza de la resurrección. Y Pablo mismo escribe primero a los Corintios 15, versículos del 12 al 15. ¿Quién quisiera leer ese pasaje? Primero a los Corintios 15, del 12 al 15. Ahí pueden levantar la mano quien quiera leer. Recordemos que estamos viendo como la defensa de Pablo, más que la defensa de Pablo, la respuesta de Pablo ante Félix y ante los judíos. Sí, gracias, Lili. Primera de Corintios, dice en Primera de Corintios del 12 al 15, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hasta el 15. Sí. Sí. Y lo último que dice Pablo, acá voy a volver a leerlo, dice, desde el versículo 2, estoy aquí en el 24, después de Pablo defenderse, dice, ellos no pueden probar las acusaciones, sin embargo confieso lo siguiente, adoro al Dios de nuestros antepasados, soy un seguidor del camino, creo en todo lo que la ley enseña y en todo lo que está escrito en los libros de los profetas. Yo espero de Dios lo mismo que los judíos, espero que los seres humanos, buenos y malos, resuciten de la muerte. Y lo último que dice Pablo aquí es, por eso siempre trato de hacer lo que creo que es correcto ante Dios y ante la gente. Ese por eso es, como yo creo en estas verdades, como yo soy un seguidor de Cristo y yo creo que toda la ley apunta a Cristo, yo vivo de una manera coherente con eso que creo. Yo trato de hacer lo que creo que es correcto, dice esta versión, pero me gusta la versión más fiel a la original que dice, vivo con limpia conciencia. Pablo escribió a Timoteo en primera a Timoteo 3:8, dice 8:9, dice desde el 8, los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, cuando uno tiene la revelación de quién es Cristo y el misterio de la fe, eso es algo que debe guardarse con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir? Pues la fe demanda de mí una vida íntegra, una vida limpia, una vida de santidad y de comunión con el Señor. Y lo que está diciendo Pablo es, yo soy coherente. Y si ustedes tienen a alguien que me señale, pues busquen las pruebas, pero él mismo dice no las van a encontrar porque él es un hombre íntegro. Y hay algo sorprendente aquí en lo que sigue y es lo que dice la escritura de Félix, lo que dice Lucas de Félix. Y dice que Félix era un hombre que ya estaba familiarizado con el camino, él ya había escuchado el mensaje, por eso el mensaje se llama de oídas había oído. Él ya había oído antes, ¿no? No era la primera vez que lo escuchaba. ¿Y por qué? Porque al ser procurador romano en Judea, él conocía acerca del cristianismo. O sea, así como conocía el judaísmo, que después vamos a ver cómo conocía el judaísmo, él sabía que habían unos que se llamaban del camino, que hablaban de Cristo, y dice que él ya conocía. En esta versión dice que él estaba bastante bien instruido. O sea, ya conocía, había escuchado de Cristo y sabía mucho de Cristo. Y pues eso lo veían los judíos como una secta. Entonces, eso no quiere decir que él creyera, sino que conocía bastante. Frente a esa verdad y frente a esa defensa de Pablo, él hubiera podido dejar a Pablo libre, porque ¿qué es lo que dice Félix? Félix dice, no puedo tomar una decisión, hizo algo muy salomónico, ni benefició a los judíos ni benefició a Pablo. Él dijo, yo necesito que venga Lisias y cuando él venga y me cuente, tomamos una decisión. Pero Lisias en el capítulo 23 ya le había escrito una carta donde decía, yo en él no encuentro nada digno ni de muerte ni de prisión. Entonces ya Lisias le había dado una respuesta a Félix. Lisias le había dicho a Félix, tome usted una decisión. Pero el que hizo, pues se lavó las manos, ¿no? Vamos a leer esa carta en el 23-29. Bueno, desde el 26. Esta es la carta que le envió Claudio
a Félix, Claudio Lisias a Félix. Es Hechos 23 del 26 al 30. De Claudio Silas, al excelentísimo gobernador Félix, saludos. Los judíos agarraron a este hombre y lo iban a matar. Me enteré de que él es ciudadano romano y fui con mis soldados a rescatarlo. Yo quería saber por qué lo estaban acusando y lo llevé ante la reunión del consejo. Esta fue la información que obtuve. 2 puntos. Los judíos lo acusan de violar sus leyes, pero ningún cargo justificaba la pena de muerte ni el encarcelamiento. Cuando fui informado que algunos judíos planeaban matarlo, enseguida decidí enviárselo a usted. Les pedí también a los que lo acusaron que le informaran a usted sobre los cargos que tienen contra él. Entonces, él no solamente dice Pablo es inocente, sino dice, además de ser inocente, lo quieres matar. Entonces, estos judíos que llegan allá a acusarlo, pues él le hubiera podido decir, mire, me enviaron una carta y dice que aquí que ustedes lo quieren matar. No, él simplemente dijo, yo después solucioné ese asunto, ¿no? Pero vamos a ver un poquito quién era Félix y cómo llegó a ser gobernador. Esto es algo que encontré en otras fuentes, que no se encuentra en la palabra, pero en esta época hubo historiadores hay 2 historiadores que hablaron sobre Félix, y según esas fuentes de la época dicen que Félix era un ex esclavo. Entonces uno dice, ¿cómo es que un ex esclavo llegó a ser un gobernador? Pues resulta que el hermano tenía ciertas influencias y el hermano le dio la libertad, y por los contactos que tenía el hermano, él terminó siendo gobernador. Y pues era algo inusual, ¿no? Porque digamos, para gobernar una provincia de Roma tenía que tener cierta jerarquía, ciertos requisitos, pero este hombre está allí por un contacto, que es su hermano. Y si algo, por lo que se conocía a Félix, según esas fuentes, que si ustedes se ponen a investigar en las fuentes históricas de ese entonces, dice que era un hombre corrupto, dice que era sumamente corrupto. Decían que era un rey con corazón de esclavo, porque era esclavo de sus propias pasiones, esclavo del dinero, al punto que, digamos, pues para que la historia dejara un resumen de él de esa magnitud, diciendo que era un corrupto, era porque era lo que más lo identificaba a él, la corrupción. Entonces buscaba su propio interés, no pensaba en la región donde gobernaba y solamente le importaba lucrarse. Y vamos a ver ahora lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de la vida de Félix. Entonces vamos a leer, ahora sí vamos a leer desde el 24 y 25 de Hechos 24. Después de algunos días, Félix vino con su esposa Drusila, quien era judía. Él pidió que le trajeran a Pablo y lo escuchó hablar sobre la fe en Jesucristo. Bueno, dice el 25. Félix se asustó cuando Pablo habló de la justicia, del dominio propio y del juicio final. Félix dijo, ahora vete, cuando tenga tiempo te mandaré llamar. En Reina Valera dice lo siguiente, unos días después de que se fueron los judíos y él le dio a Pablo, digamos, un encarcelamiento con beneficios, dijo, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía, mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendría, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo, cuando sea más conveniente volveré a llamarte. Miren que había algo en el corazón de Félix que le quedó resonando y por eso decidió volver a Pablo, pero con su esposa.
Entonces, ¿quién era Drusila? Drusila era una hija de Herodes Agripa. Herodes Agripa I, que era como la clase dirigente de Judea, como los príncipes de los judíos, pero que no eran bien vistos por los fariseos ni por los religiosos judíos, digamos los ancianos, porque ellos eran muy laxos con la ley judía porque buscaban el favor de Roma. Entonces los Herodes, Herodes I, Herodes III, todos esos Herodes, era un linaje de reyes, y este Herodes I pues tenía esta hija que Drusila ya la había dado en casamiento, pero Félix se enamoró de ella y la persuadió de que se separara de su esposo. Entonces, eso ante los ojos de los judíos estaba, pues, era condenable, era un acto reprochable, y según la ley, pues, ella era, pues, digna de muerte, ¿no? Pero digamos que por el poder político que tenían, ellos se podían saltar la norma judía. Aunque ella era judía, hija de judíos, tenía la ley, pero ¿cómo estaba viviendo? ¿No? Abandonó a su esposo, se casó con Félix por puro interés, y pues vemos en esta pareja un corazón corrupto. Entonces, un hombre que conoce acerca del camino, un hombre que conoce acerca del mensaje de Jesús, y una mujer que es judía, pero que no vive conforme a la verdad, sino que viven los dos de acuerdo a sus propios intereses. Entonces Pablo les comparte el evangelio. Pablo les habla de la justicia, Pablo les habla del dominio propio y les habla del juicio. Entonces hay una confrontación directa con la vida que ellos están llevando. Y miren que Lucas separa que Pablo le predicó el evangelio al hecho de que Pablo también empezó a razonar con ellos, o sea, empezó como a darles argumentos para que ellos entendieran la justicia, el dominio propio y el día del juicio. Entonces vamos a ver por qué Pablo les habló de esos asuntos. ¿Por qué los confronta Pablo? Y era algo que veíamos también hace 15 días. ¿Qué pasa cuando yo hablo de Cristo, pero una persona no tiene necesidad de un Salvador? Cuando una persona no entiende que es pecadora, que está separada de Dios, y le gusta escuchar de Cristo, pero su vida sigue siendo inmoralmente corrupta. Su corazón sigue siendo de piedra y un corazón entenebrecido. ¿Qué pasa cuando el mensaje se anuncia y las personas lo escuchan, pero ese mensaje queda ahí dando vueltas y vuelve a salir así como entró? Creo que es lo que está pasando acá. Y creo que Cristo solo puede ser abrazado como único medio de salvación cuando yo entiendo que estoy perdido y que necesito un Salvador, y que ese Salvador es Cristo y que no hay otro. Entonces aquel hombre, aquella mujer que reconoce su estado de separación de Dios y que está perdido o perdida, y entiende que si Dios hace un juicio, pues los va a hallar culpables al uno o al otro, ¿no? Pero Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él y por su obra. Entonces así que Pablo les dice algo que también lo dejó escrito en Romanos. O sea, si uno va a Romanos 2 del 4 al 6, yo siento que es como si Pablo le estuviera diciendo esto a Félix y a Drusila allá en la cárcel. Y escogí esta versión porque se me hace muy conversacional, como con un lenguaje que yo creo que Pablo usó con ellos allá. Romanos 2 del 4 al 6. Entonces voy a hacer de cuenta que soy Pablo y ahí está Félix y Drusila. Pablo les dice: ¿ustedes no se dan cuenta de lo bondadoso, de lo tolerante y lo paciente que es Dios con ustedes dos? ¿Eso no significa nada para ustedes? Tú saliste de la esclavitud, Félix. Mira dónde Dios te ha traído. ¿A ti no te parece que Dios ha sido tan bondadoso contigo? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas
y para que abandones tu pecado. Pero ¿sabes qué te pasa, Félix? Que eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso estás acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios, y Él te juzgará a ti y a tu esposa, y a cada uno según lo que haya hecho. Por eso es que Félix sale corriendo. Dice, ya, dejemos así que usted está alzando mucho el tono. Después hablaremos de esto, pero ahorita no quiero escuchar más. Entonces, de oídas había oído. Félix ya había escuchado el evangelio. Ya Pablo le había predicado, pero él era obstinado y terco. Él no quería arrepentirse, él no quería reconocer que necesitaba un Salvador. Pero esto que está haciendo Pablo es un acto de amor, porque le está mostrando su pecado. ¿Para qué? Para que él se arrepienta y reconozca que habrá un juicio, pero que el único que lo puede salvar de ese juicio no es su puesto de gobernador, no va a haber un emperador romano que lo salve, sino únicamente la fe en Cristo Jesús. Y esto es cierto. Y creo que el Espíritu Santo le puso a Pablo esto de la resurrección porque este hombre creía que después de la esclavitud y ya gobernando una provincia su vida estaba solucionada. ¿Sí? Imagínense pasar de ser esclavo a ser un rey. Pues vas a tener una cantidad de privilegios, pero Pablo dice, no, es que la vida no termina ahí. Va a haber una muerte y va a haber un juicio. Y ahí ¿quién lo va a rescatar? Así como su hermano pagó su rescate, Cristo pagó su rescate, el rescate por su alma. Pero tienes que arrepentirte, Félix, porque Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. Y Él juzgará hasta los pensamientos más secretos, dicen Romanos. Vamos un momento a Hebreos 9:27. ¿Quién quisiera leerlo? Ese solo versículo. Dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que todos, tanto creyentes como no creyentes, tanto Pablo como Félix, como los judíos, como Drusila, todos iban a morir y iban a enfrentar un juicio. Va a haber un día donde habrá un juicio. Y dice el Señor que Él no mirará las apariencias, Él no mirará la posición política, mi condición de esclavitud, de prisionero, de mi carrera, sino dice que Él juzgará los corazones de cada uno y de cada persona de nuestras familias. Y Pablo es enfático en ese capítulo en hablar del juicio. Más que Pablo es lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de Pablo. Y dice la palabra que cuando Pablo habló acerca del juicio fue cuando Félix se llenó de miedo, pero en lugar de preguntarse a sí mismo, ¿yo qué hago, Pablo? ¿Cómo escapo de la ira de Dios? ¿Cómo escapo de esa condenación? Él prefirió cerrar sus oídos y cerrar la cárcel y irse con su esposa para la casa, a hacer alguna otra cosa, para distraerse, para olvidarse de esa verdad que ahora estaba resonando en su corazón. Entonces ahí pasa lo que dice Job, es de oídas te había oído. ¿Y cuántas personas no se congregan los domingos, hacen filas para entrar a iglesias, para escuchar el evangelio, pero se van a casa igual de como llegaron a estos lugares? ¿O cuántos escuchan también el mensaje de juicio y de arrepentimiento y del amor de Dios, pero su corazón está tan duro que ese mensaje resbala de ese corazón y cae al suelo? Porque pasa algo que pasaba con Félix, y era que no es que Félix
buscar a Pablo porque quería escuchar el Evangelio. La verdadera razón por la cual Félix acudió a Pablo con su esposa la vemos en el verso 26. 26 y 27. Félix al mismo tiempo esperaba que Pablo le ofreciera dinero. Por eso lo mandaba llamar varias veces para hablar con él. Y miren lo que dice el 27. 2 años después, Félix fue reemplazado en su puesto de gobernador por Porcio Festo, pero Félix dejó a Pablo en la cárcel para quedar bien con los judíos. ¿Cuántas veces escuchó Félix? 2 años. 2 años escuchando la palabra, escuchando acerca de la salvación, del camino de Cristo, del juicio, del perdón, de la redención. Y 2 años en que su único interés era que Pablo le pagara dinero para él sacarlo de la cárcel. ¿Cuánto le importaba el evangelio a Félix? Y a su esposa. Pablo tenía todas las herramientas por el Espíritu Santo, era el Espíritu Santo, y él tenía la revelación de toda la Escritura. Él era fariseo, él sabía cómo Cristo se revelaba desde en todo el Antiguo Testamento. Pero esta gente estaba tan bien económicamente, tenía una posición tan inigualable, tan cómoda, que ellos no se quisieron desacomodar. Cuando sentían como escozor decían, no, enciérrenlo otra vez, porque... Y Pablo hizo lo de Pedro. ¿Te acuerdan que Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy? ¿Y qué tenía él? La palabra, la revelación de Cristo, el mensaje. Y eso fue lo que les entregó Pablo cada vez que iban acudiendo a él por dinero. Él les entregó el mensaje, les entregó la palabra y no permitió soborno. Siendo coherente con que dijo que yo espero tener una conciencia limpia. Y eso no se prueba en un momento cuando uno está bien, sino cuando, imagínense en la posición de este hombre, ¿no? Está en una cárcel y él recibe visitas porque Félix le dio el permiso, ¿no? Como, venga, concédale que lleguen y le traigan cosas, ¿no? Entonces Pablo yo creo que tenía recursos y por eso, y Félix lo sabía y por eso iba, porque iba detrás del dinero. Pero miren la dureza del corazón, que escucha de oídas, pero que no ha tenido la revelación, no se le han abierto los ojos al Evangelio de Cristo. Entonces 2 años, 2 años hablando con él. Y bueno, pues ¿cuántas personas hoy en día no han escuchado el mensaje como Félix? ¿Cuántos escuchan la verdad y uno los ve que pasan años, más de 2, 3, y qué pasa? ¿Qué pasa ahí con el mensaje? Se pierde. El corazón endurecido, el oído que oye y no se cansa de oír. No se cansa de oír, pero necesitamos orar por nuestras familias, por nuestras vidas. Necesitamos cuando la palabra nos confronte y nos muestre una condición de la cual estamos alejados, necesitamos arrodillarnos y decir, Señor, yo necesito que tu palabra me quebrante. Yo no quiero salir huyendo. Creo que cuando Dios nos confronta, a veces queremos huir, pero Dios dice, yo reprendo al que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ya hablándole a los creyentes, a su iglesia, ¿no? Él como iglesia también nos redarguye a través de la palabra para llevar una vida íntegra. Pero al que no ha recibido el mensaje, pues Dios sigue insistiendo con amor. Entonces miren que Pablo no está allí porque él quiso, sino que el Espíritu Santo quiere que estos hombres, que estos gobernadores escuchen su mensaje.
Él insiste hasta el último momento. O sea, Félix tuvo 2 años para arrepentirse. Y de resto, después fue reemplazado. No sabemos no mire qué pasó con él. Pero creo que todos tenemos un tiempo en que Dios habla y yo puedo escuchar. Y en ese momento, Dios, ¿qué quiere de mí? Pues una respuesta, o una oración, un arrepentimiento verdadero. Entonces, que se ve mucho en muchas iglesias. Hay gente que se congrega esperando que Dios, más que un mensaje, que Dios le resuelva una deuda, que Dios lo sane, que Dios lo saque de cierto lugar, que Dios sobre aquí y allá. Y cuando Dios no responde, entonces me voy, porque Dios no me habló. Pero Dios todo el tiempo está hablando. Y Dios quiere atraernos a tener una relación con Él. Y en esa relación llenarnos de gozo, llenarnos de paz. Y en esa relación experimentar la revelación de Cristo. Que es donde Dios nos quiere llevar a una relación personal con Él. Para hacer luz. Pero ¿qué pasa cuando yo simplemente busco el evangelio porque me dicen que a mí el evangelio me puede beneficiar de una manera o de otra? Les va a pasar lo de Félix, el corazón se va a poner duro, se va a endurecer. Y es triste a veces cuando en la mente de muchas personas Cristo es su Salvador, pero aún están perdidos, aún están sin Cristo. Pero ellos saben y pueden decir, no, Cristo es mi Salvador, pero su vida refleja la vida de Félix, otros intereses. Entonces creo que lo que hace Dios aquí a través de Pablo con Félix es lo que pasa con un enfermo que no quiere que le den un dictamen, que eso lo habíamos hablado la vez pasada. Cuando alguien está enfermo y hay un médico y el médico puede decir, venga, usted tiene, por los exámenes que le he hecho, la tensión, las palpitaciones, usted tiene esta enfermedad. Pero es como si el enfermo dijera, no, yo no quiero, no me hable más. Déjeme vivir la vida que... Pero el enfermo, el médico insiste y venga, yo tengo un tratamiento, pero déjese hablar. Y la persona, no me hable y sale del consultorio. ¿Cómo se va a sanar? ¿Cómo se va a curar? Entonces, ¿qué hace Dios conmigo? Pues me dice, venga, estás en condición de muerte, separado, y necesitas un Salvador, o siendo salvo, me dice, hijo, tú necesitas moldear tu vida conforme a mi palabra, conforme a mi voluntad. Y si yo lo escucho, Dios va a obrar, pero necesito también acercarme a Él, ¿no? Porque Él conoce lo que necesito realmente. Entonces, hermanos, no hay otro camino que nos reconcilie con el Padre, no hay otro remedio para nuestro pecado, para nuestra angustia, y no hay otra manera para ser aprobados por Dios, sino es a través de Jesús, el Salvador. ¿Qué pasaba con Félix? Que él prefirió la aceptación de una comunidad religiosa. ¿Por qué no liberó a Pablo? Porque él estaba pensando, si pierdo el favor de los judíos, me van a sacar de mi puesto. Y finalmente lo sacaron. Pero él lo hizo, dice acá. Pero Félix dejó a Pablo en la cárcel para quedar bien con los judíos. Entonces creo que cuando Dios obra en el corazón de una persona, de un creyente, no pueden haber preferencias, no pueden haber intereses de por medio, sino simplemente yo sirvo al Dios que adoro, yo sirvo al Dios que conozco. Entonces este es un llamado también a la coherencia, a la transparencia. Y si alguien en este momento Dios le vuelve a hablar al corazón,
o sea, no te distraigas, no seas como feliz que digas, uy, no, ya después otro día voy a volver a escuchar el mensaje. Creo que es tiempo de que el que no conozca, el que no ha entendido, se siente y diga, yo quiero entender el mensaje. A veces requiere tiempo, a veces el enemigo que hace enceguece el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre la luz de Cristo. Y creo que es un proceso también de oración. Sé que hay familiares que a veces no dicen, pero tantos años y no. Pero ¿cuál es nuestra labor? Orar, orar. Señor, abre sus ojos, abre sus ojos, abre su entendimiento y entonces van a decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento. ¿Cuándo se arrepiente? Cuando sus ojos son abiertos. Entonces creo que necesitamos reconocer en qué condición estamos. Si mis ojos son abiertos, pues es el tiempo de arrepentirme. Y si hay algo en lo que Dios también me está hablando, pues creo que es tiempo de ser coherente, de ser coherente con lo que el Espíritu Santo me está llevando a hacer. A veces para algunos puede ser la última oportunidad. Pues Félix tuvo 2 años, pero nosotros no sabemos qué va a pasar al cruzar esta puerta. Entonces también yo creo que para las personas que se conectan, pero para los que estamos acá, Dios dice que busca al Señor mientras pueda ser hallado, ¿no? Llamadle en tanto que Él está cercano. Y Él cómo está cercano y cómo se revela, pues a través de su palabra. Pero va a haber un momento donde la palabra se va a cerrar y ya Él deja que los corazones sigan su rumbo hacia la oscuridad o hacia la dureza o hacia la gracia. Entonces creo que si hay dureza en nuestro corazón, pues esta es una oportunidad para decir, Señor, quebrántame, porque en mi orgullo no puedo yo tomar otro rumbo, sino que me estoy alejando cada vez más de ti. Entonces roguemos al Señor, ya que nos está hablando y nos está llamando a volver a Él. Y tomemos un minuto de silencio, un minuto literalmente en silencio, para meditar en lo que hemos recibido. Y si alguien después de ese minuto quiere decir algo, lo puede hacer. Puede alzar la mano y va a estar el micrófono. Pero tomemos un minuto de silencio para orar en silencio. Amado Padre, hoy como iglesia te rogamos, nos hables al corazón a través de tu Espíritu. Te damos gracias a ti, Señor, porque tú has querido revelarnos en el libro de Hechos muchas cosas que no veíamos antes, pero que estaban ahí ocultas. Te adoramos y te pedimos nos enseñes y nos hables. Padre, si tú has visto en esta comunidad de celo y cosas buenas, pido que se conserven y que lo que no es tuyo, Señor, pueda salir. Pero enséñanos también porque hay cosas que sé que no estamos haciendo bien y muéstranos qué cosas son y cómo ser coherentes, Señor. Te ruego nos hables, nos sigas hablando a través de tu Espíritu Santo y nos instruyas, nos abras nuestros oídos para escuchar y
pero no ser oidores olvidadizos, sino te ruego que abras nuestros ojos para poder arrepentirnos, para poder caminar hacia ti y gozarnos en ti, Señor, porque esto es una vida de gozo, de felicidad, cuando recibimos tu perdón y tu gracia, Señor. Gracias por tu amor y luego ahora nos sigas hablando y nos confirmes en tu voluntad. Amén. ¿Hay alguien que quiera? Pues aquí está Camilita y Bueno, acá en lo que leímos de Hechos 24, pues se ve la aprenden de memoria, que todos lo siguen al pie de la letra como estaba en la ley, pero en realidad su corazón estaba en juicio. Entonces no miraban su interior, sino miraban qué estaba haciendo mal el otro y en eso hacían juicio y se enfocaban en hacer juicio al otro. Y a veces a uno le pasa eso, ¿no? No examinan su corazón, sino que está mirando qué está haciendo mal el otro. ¿Qué pecado tiene el otro? Y no va a buscar dentro de sí mismo. Y vemos a Pablo, que ya ha recibido al Señor, que ha creído en el Señor y que ha recibido el Espíritu Santo, que él habla en su palabra y dice, yo soy de los pecadores el peor, ¿sí? Se examina a sí mismo, está mirándose a sí mismo, pero también está llevando esa palabra de salvación a los que estaban en esa misma condición de pecado. Y así también estamos nosotros a veces, ¿no? Como decía, el que de verdad conoce al Señor y tiene su Espíritu Santo no está mirando qué está haciendo mal el otro, sino está llevándole el mensaje de salvación al otro para que entienda que la salvación no es por las obras, sino que es por la gracia del Señor. Y que no es una persona o un ser humano el que nos va a transformar, sino es el Espíritu Santo el que nos hace cambiar nuestras obras. Y ya no lo hacemos por temor, porque qué miedo, Dios me va a castigar, no voy a ir al cielo, sino amo al Señor, quiero seguirlo, quiero estar con Él, quiero ser transformado por Él, quiero escuchar su palabra, ser guiado por Él y llevado por Él. ¿Sí? Entonces, en la iglesia a veces tenemos eso, ¿no? Los que todavía están en la ley y los que están en la gracia. Pero en realidad la transformación toda la ha hecho es el Espíritu Santo. Él es el que nos habla, el que nos dice si estamos en pecado, el que nos muestra con amor en qué condición estamos. Y ya en base en eso Él nos va transformando. Y por eso acá en Lucas 11:13 dice Jesús, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y los que no han recibido y los que todavía no tienen el Espíritu Santo en su corazón, dentro de sí, los que se sienten todavía en la ley, dice acá que oremos para que recibamos esa paz, para que entendamos la gracia, entendamos la verdad del Señor. Y debemos levantar nuestra voz para que todos aquellos que no han recibido reciban y tengan ese convencimiento y reciban de verdad la salvación. gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo más? Bueno, entonces oremos. Bendito Padre, de verdad te agradecemos porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, de un corazón que, Señor, al cual tú le apuntas con tus palabras de vida, Señor, porque tú lo creaste.
Te doy gracias porque eres un Dios paciente, Señor. Padre, humanamente uno le hubiera dado a Félix una oportunidad o dos, pero tú le diste muchas oportunidades de escuchar, de aprender y Señor, pues finalmente él tomó una decisión. Yo te pido que nos ayudes a confiar en ti, que nos des el discernimiento, que abras nuestros ojos espirituales para poder entender tu mensaje, porque es un mensaje de amor, porque tú no enviaste a tu Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, para ponernos a todos en tu Hijo Jesucristo y recibir perdón y justificación. Gracias por tu palabra que nos da vida y gracias porque a pesar de lo que somos nos permites hablar de ti y conocerte, Señor. Eres nuestra alegría y nuestro gozo y pido que eso que sea evidente, Señor, no solo en nuestra casa, sino primeramente en nuestro propio corazón, que podamos experimentar esa libertad, pero también con los demás. Permítenos llevar una vida coherente y llena de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. En esa misma disposición vamos a leer 3 versículos, son cortos. La idea es que pues cada uno en su tiempo de meditación con el Señor pues los puedan estudiar. Voy a recordar solamente uno que hemos visto. Hemos hablado acá de la semilla, el de 2 Corintios 9:10, para que lo estudien. Ese es donde el Señor nos habla que Él es el que nos da la semilla, entonces la semilla siempre proviene del Señor. Vamos a leer Deuteronomio 10, versículo 8 y 9. Lo voy a leer acá en Reina Valera. Dice: en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Acá vemos pues el Señor nos enseña quiénes son los levitas. Los levitas pues ellos no tuvieron heredad, el Señor era su heredad y ellos servían. Todos los sacerdotes debían ser levitas, mas no todos los levitas eran sacerdotes, sin embargo todos los levitas sí servían al Señor. Vamos a Deuteronomio 12, 19. Dice la palabra acá en Reina Valera: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Y Deuteronomio 14, 29, dice el Señor: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y ya el Señor acá no solamente nos habla de los levitas, ya nos habla del huérfano, de la viuda, del extranjero. Entonces la tarea de cada uno de nosotros, hermanos, es en nuestra intimidad con el Señor, que el Señor nos muestre quién es el levita en nuestras vidas, para acercarnos a Él, como dice el Señor, para que Dios nos bendiga en todas las obras que nosotros hagamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Dios, porque tú eres el que das la semilla, Señor. Esa semilla, Señor, que no solamente, como lo hemos aprendido aquí, nos habla de la parte económica, Señor, sino también es tu palabra y todo aquello que tú nos has dado, Señor, todo aquello que proviene de ti, amado Señor. Que en nuestra intimidad contigo, Señor, podamos, Señor, ver quién es el levita, Señor, quién es el huérfano, quién es la viuda, quién es el extranjero, Señor. Así como tú, Señor, te entregaste por completo, Señor, no escatimaste nada, Señor, y te diste todo completamente por nosotros, Señor. Que en nosotros también haya un corazón totalmente desprendido, Señor. Que hayan unos oídos atentos, Señor, a tu voz, mi dulce Espíritu Santo, porque sé que tú nos hablas, sé que tú colocas e inquietas en el corazón cuando debemos ayudar, Señor,
cuando debemos ofrendar, cuando debemos dar, Señor, sabiendo que todo lo que tenemos, Señor, proviene de ti y además te pertenece solamente a ti, amado Señor. Que tengamos un corazón dispuesto en todo momento, Señor, para extender tu reino, para que también, Señor, puedan extender tu palabra a nuestros hermanos aquí, Señor. Aquí hay muchos ministerios, Señor, que trabajan, Señor, extendiendo tu reino, pero a veces no hay los recursos suficientes, bendito Dios. Que seas, tú sabemos que tú eres el que cuidas la iglesia, Señor, pues tú mismo la diseñaste, Señor, perfecta, Señor. Gracias, amado Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por bendecir nuestra familia en Cristo. Gracias por bendecir nuestra familia extendida. Y damos gracias a ti, Señor, clamando, Señor, que nunca falte el alimento, Señor. Que tú bendigas nuestras alacenas, Señor. Que nunca falte nada, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Hemos orado, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús y por la dirección de tu dulce Espíritu Santo. Amén. Si alguien necesita un sobre, hermanos. Muy buenos días. Bueno, ya estamos terminando, está haciendo frío. Gracias al Señor por la lluvia, por el calor, por el frío. Bueno, saludamos a quienes nos acompañan en la virtualidad, que están allí en la distancia. Gracias por los que siempre están allí cada domingo, fielmente acompañándonos a través de nuestro canal de YouTube. Nos acompaña nuestra hermana María Rusmini, ya está desde Neiva. Un saludo para ti, mi hermana María Rusmini. Un abrazo grande para ti y toda tu familia. Nuestra hermana Gloria, Ana Glorita, un abrazo grande para ti también. Un saludo a Linita, a todos en casa, a Esteban. Nuestro hermano Milton, la hermana Estela ya desde Santa Marta, un abrazo para ustedes también, un saludo muy especial. Nuestra hermana Ángela Rocío Aponte, ella expresa un saludito para la familia Dorado Acuña, un saludo para ti también, hermana Ángela, muchas gracias. Olguita le responde también el saludo, buenos días hermanos, un saludo fraternal también, ella está desde casa acompañándonos. Olguita, un abrazo para ti, los niños. Dori Esperanza Carrillo, un abrazo para ti. Sabemos que si no estás acá en Bogotá, estás allá en la finca, entonces un abrazo para ti también. Norita Beltrán, también un saludo muy especial. Sabemos que también fielmente cada domingo desde el Rosal estás allí conectada. Nuestro hermano Galito, Nadime, San Jacinto, un abrazo grande para ustedes, una pareja que lleva el mensaje con todo el amor y el corazón siempre. Ellos nos dicen: buenos días queridos hermanos, doy gracias a Dios por el regalo de reunirnos y escuchar y estudiar su palabra, y por el regalo de poder reunirnos aunque sea de manera virtual para compartir juntos. Así es, gracias mi hermanito Galo, un abrazo para ustedes también. Nuestra hermana Ana Cecilia Pulido, amada familia, buenos días, que este tiempo en la presencia del Señor Jesucristo renueve nuestras fuerzas. Gracias mi hermana Ana Cecilia, un abrazo para ti también, esperemos que te encuentres bien. Linita y Freddy, un abrazo para ustedes, esperamos que estén bien en casita. Nos saluda también, bueno, es que está por nombre, no está el nombre de la persona, dice Marco Michelena, es el usuario. Para ustedes también un abrazo y un saludo. Y nuestra hermana Gloria nos dice: muchas gracias Señor por tu hermosa palabra que nos redarguye y anima. Hoy los leo porque terminamos un tris más temprano, y qué bonito saber que ellos están allí y poder nosotros extenderles también nuestros saludos y mensajes. Porque no crean que es fácil estar detrás de una pantalla, nosotros ya lo vimos y estamos acá, pero también detrás de una pantalla se extrañan muchas cosas. Entonces para ellos un grande abrazo, les amamos. Y hoy quiero empezar con el anuncio que nos tiene muy contentos y estamos ya preparándonos para ese gran día. ¿Cuál será? El aniversario de la iglesia, 20 años. Gracias al Señor, es una bendición, de verdad que será un momento para honrar al Señor y reconocer su misericordia, su bondad, y que sabemos que la iglesia la ha mantenido, es Él es el que nos ha llevado.
Entonces, 14 de junio tendremos nuestro servicio común y corriente, o sea, pues un servicio especial obviamente, pero desde la misma hora, y cuenten con un ratico más porque nos vamos a demorar otro poquito. Ese domingo 14 de junio, cordialmente bienvenidos, los esperamos. Y bueno, estamos preparando, posteriormente les estaremos contando algunos detalles de la logística y todo lo que vamos a tener ese día y una enseñanza especial que también se estará preparando. El próximo domingo tenemos el taller de padres. Terminamos la alabanza y subimos los padres de familia a recibir el taller durante el servicio. Entonces, recordemos que cordialmente invitados y créanme que estos talleres se preparan con tanta anticipación y hay mucho esfuerzo y trabajo detrás de un taller. En verdad que vale la pena asistir, vale la pena tomarnos ese tiempo porque en verdad hay mucho esfuerzo, trabajo, lectura, estudio para dar ese taller. Ayer en el taller de familias que fue hermosísimo, hermosísimo, fue un taller muy lindo. Ayer hablábamos una conclusión, decían, un pastor decía las iglesias se dedican a realizar los talleres y muchos no pueden venir, otros no asisten, pero después estamos, pastor, tengo este problema, pastor, tengo esto. Podemos prevenirlos, podemos, tenemos la palabra primeramente y estos talleres nos ayudan, nos dan una guía también, por supuesto. Una recomendación muy especial que hicieron los facilitadores de la iglesia infantil, que por favor los padres suban a recoger a sus hijos al segundo piso. Valga la redundancia, porque por favor no se pueden quedar allá, los niños no pueden quedar en el segundo piso después de terminado el servicio. Entonces debemos subir a recoger a nuestros hijos para bajarlos y mantenerlos bajo nuestro cuidado para que no queden en el segundo piso jugando o en algún salón, que como el segundo piso es tan amplio, a veces se van a jugar al fondo y para prevención y demás. Entonces, por favor, tener mucho, mucho cuidado, invitarlos al orden y que las cosas debemos dejarlas como estaban. Es una recomendación de parte de los facilitadores. Y tenemos también, por favor, como sabemos, todos los viernes, 8:30 de la mañana, nuestro tiempo de estudio y oración y de manera virtual el tiempo de oración a las 8 de la mañana los días sábados. Entonces, aprovechemos estos espacios. Si usted tiene una petición de oración, con mucho gusto la recibiremos para unirnos y respaldar esa petición. Les saludamos a todos los del otro salón acá. Un abrazo enorme para todos. Bendiciones. Una muy bonita tarde, una linda semana. Bendiciones.